Hola, buenas tardes a todas y a todos, que veo que también nos acompañan algunos caballeros. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación, a Pablo Flores y a la Secretaría de Género y Igualdad de Oportunidades por abrir este espacio y por pensar en esta temática, una temática que muchas consideramos urgente porque es un tema que está atravesando nuestras vidas y el ejercicio de nuestros derechos. La violencia digital y los discursos de odio afectan a la vida, pero también a la vida laboral y a la vida ciudadana. Por eso creo que es muy importante que debatamos y la idea es que esto sea una charla, que hablemos de algunos conceptos principales y que después abramos el debate para que intercambiemos miradas, consultas, preguntas. La idea es desentrañar un poco cuál es la maquinaria del discurso de odio estatal, la particularidad de la violencia y la intolerancia actual es que no es un fenómeno aislado ni espontáneo, sino que son prácticas de disciplinamiento y estas prácticas vienen del propio Estado. Esa es la particularidad de este momento, que los discursos de odio y la violencia vienen desde el Estado, desde el aparato del Estado. No se trata solo de agresiones o insultos en redes sociales aislados, sino que es un disciplinamiento social promovido desde el poder. ¿Cuál es el objetivo? Acallar voces disidentes, destruir reputaciones, desarticular la organización colectiva. Y lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla es que hay un mecanismo sistemático y planificado para lograrlo a través de distintas estrategias, sobre todo sostenidas por la desinformación, el uso de trolls y bots, la propagación de fake news y que hay un blanco preferido, principalmente todo lo que es organizado y todos quienes piensan diferentes, pero además hay un blanco muy específico que tiene que ver con las mujeres y los feminismos, porque además tiene un gran componente de misoginia. ¿Qué son los discursos de odio? Hay, digamos, algunas particularidades, ¿no? de qué significa y qué incluye un discurso de odio. Puede ser un ataque verbal, escrito e incluso alguna manifestación corporal que incluya lenguaje despectivo, peyorativo, que sea discriminatorio, pero sobre todo siempre está apuntado a una identidad de grupo, es decir, por religión, origen étnico, nacionalidad, raza, género, y en este caso particularmente vamos a ver que hay un grupo específico que tiene que ver con las trabajadoras y los trabajadores del Estado y todo lo que tenga que ver estatal, que es un poco lo que nos reúne hoy, ¿no? para charlar. Hay un concepto que es tecnocensura y nosotros lo pensamos desde periodistas argentinas con un informe que realizamos el año pasado y que en un ratito les voy a contar un poquito más en profundidad, porque estos discursos tienen algunas particularidades y es que radicalizan y polarizan la discusión, pero nunca invitan a la discusión y a la reflexión. No invitan a reflexionar y que podamos intercambiar ideas, sino directamente invitan a la confrontación y a la violencia. Se sustentan en narrativas plagadas de prejuicios, de noticias falsas y que sobre todo buscan modelar la forma que tenemos de pensar y comprender el mundo. La idea es generar ideas que sustenten esos prejuicios preconcebidos, en este caso desde el Estado. Esto no se da en cualquier contexto, se da un contexto particular que no solo atraviesa la Argentina, sino es algo que está sucediendo en el mundo. En principio, que hay una crisis con el concepto de verdad. Esta crisis del concepto de verdad hace no que la verdad sea reemplazada por la mentira, sino que lo que está en juego es que no hay distinción entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y ese es el gran problema porque es muy difícil poder contrarrestar y tratar de demostrar estas falsedades cuando en realidad no podemos determinar qué es verdad y qué es mentira. Después hay una crisis de representación y de partidos políticos, una crisis con la justicia, no hay credibilidad, una crisis en los medios de comunicación,
tenemos cada vez menos medios, más concentrados y más polarizados, una emergencia global de las ultraderechas y los fascismos y un recrudecimiento de la xenofobia, del racismo y de la retracción del Estado, un poco lo que las compañeras estuvieron contando. Esto hace que estos discursos y este tipo de discursos se puedan instrumentar de una mejor manera. Y no es el presidente Milei el primero que lo pone en práctica, ni su gobierno. Esto ya lo pudimos ver con Jair Bolsonaro en Brasil o con Donald Trump en Estados Unidos, quienes ya utilizaron estos mismos mecanismos para propagar sus discursos intimidatorios e incluso para ganar elecciones. Hay algo particular que acá intenté mostrarlo porque creo que genera impacto cuando uno lo ve. La semana pasada el medio de comunicación Chequeado hizo el conteo de cuántos insultos realiza el presidente de la Nación desde que asumió hasta la semana pasada. Eso dio al menos 1.051 insultos, descalificaciones o ataques, es decir, un promedio de 2.4 insultos por día. La mayoría, digamos, el más usado por el presidente fue casta. Ese seguro lo escucharon un montón de veces. Después, bueno, por su cuca, basura, etcétera, van a ver algunos ahí. Con respecto a los periodistas, el que más le gusta usar es ensobrados, pauteros, coimeros. Y en el caso de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, sobre todo, suele usar muchas veces, sobre todo, el término vago, ñoquis. Bueno, ¿qué pasa cuando es desde el propio Estado donde se bajan estos discursos, estas palabras? Hay una legitimación de la utilización de estas palabras, hay una legitimación social y entonces nos pasa lo siguiente. Por ejemplo, voy a empezar contando algo personal, pero cuando hace exactamente un año Milei daba su primer discurso en el Palacio Legislativo, anunciaba el cierre de la agencia Telam, de la cual yo era trabajadora. Decía que era un nido de kirchneristas y que tenía pérdidas millonarias por año. A los pocos minutos de terminado ese discurso, el vocero presidencial Adorni escribe ese tuit, que seguramente les va a sonar sin nada. Lo van a reconocer porque dice: saluden a Telam que se va. Algo que después iban a replicar en otras oportunidades. Esa noche, apenas publican ese tuit, mi teléfono y el de los grupos de compañeras y compañeras, por supuesto, no paró de sonar. Pero ¿qué fue lo que más me impactó a mí y que probablemente a muchas de ustedes y muchos de ustedes les haya pasado también? Me empezaron a llegar mensajes que decían: Eva, vos no te preocupes, vos no sos ñoqui, a vos no te van a echar, vos no te vas a quedar sin trabajo, vos sos una laburante, laburás desde que tenés 18 años. Bueno, esto no fue así. Lamentablemente, de las 700 personas que trabajábamos en Telam, más de la mitad nos quedamos sin trabajo. La realidad fue que la agencia no se cerró, la agencia sigue funcionando, no funciona como agencia, pero se le cambió de nombre y muchas compañeras y compañeros todavía siguen con sus puestos de trabajo. Y yo tomé este ejemplo porque cuando se comunicó Patricia y Nora para contarme sobre este encuentro y un poco la temática, me acordé del saluden a la AFIP que se va y de esto no es lo que voté, sino mucho mejor, y poniendo cifras de la cantidad de gente que se iba a quedar sin trabajo. Y ahí pensaba un poco el discurso no solo de odio, sino de la crueldad de festejar que va a haber compañeros y compañeras que se van a quedar sin trabajo, que va a haber familias que van a sufrir, que va a haber un montón de gente que va a quedarse en la calle y que hay gente que lo festeja. Y no es que lo festejaba alguien desconocido en mi caso, incluso tenía gente conocida que lo festejaba y que decía: no te preocupes porque a vos no te va a tocar. No importa si me toca a mí o le toca, o sea, en algún momento te va a llegar y te va a tocar. Y creo que ahí
es algo en lo que hay que trabajar mucho en lo colectivo, porque estamos en una época de narcisismo e individualismo tan fuerte y sobre todo, digamos, con un discurso avalado también desde lo gubernamental que va en ese camino, que hace que muchas veces lo colectivo sea muy difícil de sostener. Entonces, desentrañar esta maquinaria discursiva que hace que muchas personas, incluso personas que consideramos buenas personas, que se puedan alegrar porque alguien la va a pasar mal, me parece que es muy interesante porque hay que pensar cómo responder. Ya no sirven las estrategias tradicionales de comunicación. Patricia dijo la imaginación. Bueno, creo que es el momento en el que más creativas tenemos que ponernos. Eso es un poco el objetivo del encuentro, ¿no? ¿Y por qué? Porque los objetivos del odio están muy claros. Buscan estructurar y organizar esto, como decíamos recién, campos antagónicos en la disputa por el poder, legitimar socialmente los prejuicios, amedrentar y aleccionar. Y como nombrábamos recién con el ejemplo, se enfocan sobre todo en enemigos, los políticos vagos, la casta sindical, los trabajadores estatales son ñoquis, las feministas son violentas, los periodistas somos ensobrados. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que usan? Que son las que vemos todo el tiempo en redes sociales. Si ustedes son usuarios de distintas redes sociales, van a ver que lo que sobra es información. Estamos plagados de información. De hecho, muchos especialistas en comunicación hablan de infodemia, es decir, estamos sobreinformados. ¿Cuál es el problema? Que esa información tiene desinformación, manipulación, está contaminada de datos falsos. Esto que llamamos bomba de humo, ¿no? Que hace mucho Adorni en sus conferencias de prensa. Cuando los periodistas le hacen una pregunta concreta sobre un hecho que es verificable, donde ellos están diciendo algo que es de una forma y es contrastable que es de otra, de todas formas, a cara de piedra, él dice, no es así. Y da su argumentación. Y entonces, frente a eso, es muy difícil el qué hacer, cómo pararnos. Y otro gran componente de eso es la misoginia, ¿no? Por eso es tan importante que lo estemos pensando, ¿no? Acá, las mujeres, porque somos las mujeres con voz pública, especialmente periodistas, editoras de género, militantes políticas, sindicalistas, las principales destinatarias de este discurso de odio. Nosotras el año pasado, con periodistas argentinas, yo soy parte de la agrupación, empezamos a recibir muchos mensajes de compañeras. Somos más de 250 periodistas de todo el país. La presidenta es Nancy Pasos, de la organización. Empezamos a recibir muchos mensajes de compañeras que se sentían muy angustiadas porque estaban siendo muy hostigadas en redes sociales. No podían prácticamente decir nada, informar concretamente sobre hechos políticos o sobre hechos económicos porque eran atacadas sistemáticamente. Frente a estos ataques, decidimos armar un grupo, una comisión que se dedicó a investigar. Tomamos 19 casos más emblemáticos de las compañeras que más ataques habían recibido y a partir de eso intentamos ver cuál era la metodología de los ataques y para un poco desentrañar de qué se trataba esta violencia digital y estos discursos de odio que venían de parte del Estado. Ahí una de las primeras conclusiones fue que no eran hechos aislados, que no era María O'Donnell o Marina Biuso o y Cángaro, sino que en realidad había una decisión, un aparato dedicado a hacer los ataques y que estos ataques están impulsados por actores institucionales. En especial todo esto sucedía en la red X, la ex Twitter. Esta coordinación se realizaba para hacer intimidaciones, descalificaciones y sobre todo tenía la finalidad de silenciar a las comunicadoras. En general no eran originados por opiniones personales de ellas, sino por la información que brindaban. Entonces, cada información que daban, que el gobierno sentía que no correspondía, eran atacadas durante días, horas,
pero a un nivel que tenían que terminar yéndose muchas veces de la red social. La violencia escalaba tan rápido que muchas decidieron irse, por ejemplo, de redes sociales, o cerrar los comentarios, o volver sus cuentas privadas, o generar solo una comunicación unidireccional, es decir, publicar la información pero después no dar ningún tipo de respuesta. Nosotros creemos que esto va contra la libertad de expresión y por eso decidimos hacer esta investigación y tratar de pensar qué medidas podíamos tomar. Para que entiendan, les voy a mostrar solo un ejemplo, que fue el caso de María O'Donnell. María es parte de la organización, pero además fue uno de los casos que investigamos. En un solo día, el presidente le dedicó 11 tweets. En esos 11 tweets la descalificó de todas las maneras posibles, pero sobre todo lo que buscaba era deslegitimarla, ¿no? Deslegitimar su voz, hacerla decir cosas. Ella dice, me hacían decir cosas que yo no decía, me sacaban constantemente de contexto. Entonces es muy difícil, digamos, cuando vos te enfrentás a ese tipo de accionar, ver cómo reaccionar. ¿Le respondo o no le respondo? Porque si le respondo, tengo después a todos esos millones de trolls, bots respondiéndome y va aumentando y escalando el nivel de agresividad. Entonces, digamos, la idea sobre todo es dañar la reputación de una persona, atemorizarla, desplazarla del debate. Digo, esto mismo que estoy contando por ahí en los casos personales y lo que vivimos muchas de las mujeres periodistas, lo podemos trasladar a organizaciones que también han sufrido un montón de situaciones de violencia, de troleo para sobre todo, no sé, intentar deslegitimizar el trabajo que realizan o sobre todo el trabajo de las trabajadoras y los trabajos del Estado, etc. ¿Cómo circula, ¿no? esta información y cómo se expande? Justamente ahí aparecen lo que mencionábamos recién, ¿no? Estos trolls pagados y sincronizados, los haters, que son los que se dedican a meter, ¿vieron todos esos comentarios que ustedes ven cada vez que hacen por ahí algún posteo, o hay algún posteo, por ejemplo, de AFIP o del sindicato, y aparecen y les ponen ñoquis, no dejen de quejarse, tienen un montón de beneficios, etcétera, etcétera? Bueno, la mayoría, si ustedes entran, muchos no tienen ni seguidores, o sea, son lo que nosotros decíamos trolls o bots manejados por maquinaria, son millones, esto se paga, hay empresas que se dedican a hacerlo, con lo cual, un poco, ahora vamos a ir a hablar un poco de las conclusiones, de qué es lo que nosotras, con varios especialistas, nosotros nos asesoramos con distintos especialistas en estas temáticas que nos dieron consejos y sobre todo también nos decían, bueno, van a ver que en el caso de ustedes que son periodistas, mujeres, hay algo que es un troleo de género, digamos. Hay una batalla cultural también que está en juego en este momento, que tiene que ver con ir en contra de muchos de los derechos adquiridos y sobre todo de muchas de las batallas y conquistas de las mujeres de estos últimos años. Y entonces ahí siempre probablemente van a encontrar algo de estas fake news, difamación, información que busca deslegitimizar todo eso. ¿Cuál es el impacto de la violencia en línea? Cuando empezamos con este trabajo, con esta investigación, la mayoría de las compañeras hablaba del impacto que tenía en la salud mental, el impacto cómo se veían afectadas en el no saber qué hacer, en el no saber qué responder, en el sentirse violentadas constantemente, en el ninguneadas. Ese era uno de los puntos. El otro era la autocensura. Cuando empezamos a sentir que todo lo que decimos es contrastado, es negado, es invisibilizado, es violentado, en realidad lo que probablemente hagamos muchas veces para protegernos es decir, mejor no hablemos, mejor no digamos. El otro punto era que eso hacía que disminuyan la cantidad de publicaciones o los temas, incluso en nuestro caso también afectaba la vida laboral porque muchas
habían visto afectada su relación con muchas de sus fuentes de información, que como eran muchas veces descontextualizados, las sacaban digamos, no querían después dar notas. Y después que terminan cerrando sus cuentas. Estos mensajes, la mayoría, y ahí radica el problema y por qué hablamos de violencia institucional generada desde el propio Estado, es que generalmente, muchas veces, y lo van a ver, sucedió en el caso de la AFIP, sucedió en el caso de Telam y sucedió con mucha de la información que circula, más allá que primero lo publica alguna cuenta X random, pero que sí por ahí es un seguidor libertario, o a veces es el propio Adornis, después es replicada por el presidente de la Nación. No solo el presidente tiene una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, sino que además es el presidente de la Nación. Cuando él dice, yo soy economista en redes, no, sos el presidente. O sea, el presidente está legitimizando esos discursos, está diciéndole a toda la sociedad, hay que cerrar este antro porque son todos ñoquis. Hay que achicar el Estado porque el Estado lo único que genera son gastos. No hay que dar derechos porque los derechos sociales no existen. O sea, bueno, eso es una forma de legitimizar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar de qué manera hacerle frente. Bueno, acá hay distintas formas, en realidad, algunas tienen que ver dependiendo con lo que querramos hacer. El primero es el compromiso, nosotros lo llamamos el compromiso con la verdad, que es contrarrestar las noticias falsas. Esto tiene que ver, en principio, esto lo podemos llevar a todos los ámbitos, pero es pensar, bueno, ¿de qué manera contamos todo lo que se dice, que sabemos que no es así, o que lo cuentan de una manera para que parezca de una manera que no es? ¿Cómo lo podemos contar para llegar al público, para llegar y decirles, no, nosotros hacemos esto, es importante que esto funcione de esta manera porque esto garantiza tal cosa, esto no es así por esto, esto y esto. Es mentira que somos tantos trabajadores haciendo X y X, bueno, eso lo podemos contar. Pero una de las cosas que nos explicaban cuando hicimos el informe es que sobre todo hay que salir de este ecosistema de violencia. ¿Eso cómo se logra? Por ejemplo, evitando hacer reposteos de todos estos mensajes violentos que vemos y circulan. Si yo simplemente lo quiero mostrar, ¿qué hago? Le hago una captura de pantalla y uso esa foto y le pongo algo, pero no replico el mensaje, porque si yo replico el mensaje y le doy, por ejemplo, retweet, estoy haciendo que todo ese ecosistema de seguidores, trolls y bots que seguían esa cuenta también sigan lo que voy a postear. Y entonces estoy llevando todo ese troleo a mi propio front, es decir, a mi página. Y nosotros tenemos que corrernos, tenemos que generar nuestro propio discurso, nuestra propia mirada, como decían las chicas. Después transformar los ataques también en noticias. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, pero bueno, transformémosles y démosle visibilidad si nos están atacando. Después capacitación, me parece que discutir sobre estos temas que parecen a veces tan lejanos, ¿no? Porque, ¿qué me va a afectar a mí en mi día a día algo que sucede en redes sociales? Sí, nos afecta porque las redes se convirtieron en la principal fuente de información y comunicación. Ya prácticamente, la mayoría de las personas se informan a través de las distintas redes sociales. Entonces, tenemos que tener presencia, tenemos que poner en nuestra impronta y nuestra mirada. No tenemos que dejarles todo ese espacio. Después saber que existe un marco legal, porque también, a veces las violencias escalan tan alto que nos afectan nuestra vida. Nosotros en el informe de Periodistas Argentinas mencionamos distintos casos. En algunos casos hubo compañeras que llegaron a tener botones antipánico, porque la violencia no solo es digital, la violencia se vuelve real. La violencia digital es real.
Por eso tenemos dos leyes, la ley Olimpia, que es una ley que se incorporó a la ley de violencia de género, de la ley marco sobre violencias, ahora también incorporó lo que sería ley Olimpia, que lo que hace es, va contra la violencia digital. Y después, dentro de la ley que ya existía, la violencia simbólica y la violencia política. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. De hecho, una colega logró por primera vez una probation por este tema, que fue Marina Biuso. Ella el año pasado logró que 4 hostigadores reciban esta probation por el hostigamiento que ella recibió. Ella llegó a tener un botón antipánico porque fue, no sé si recuerdan el caso, pero fue una escalada de violencia. Ella era editora de género del canal TN. Y ella decidió hacer la denuncia y seguir por el marco legal. Y después el apoyo, ¿no? El apoyo a quienes reciben o se sienten violentados, el acompañamiento, es muy importante. Nosotras, digamos, cuando hicimos el informe de nuestra profesión, le pedíamos a los medios de comunicación que tomen nota sobre esto, sobre la relevancia que estaba teniendo y como la importancia, para que empiecen a pensar en equipos de trabajo, no solo que analice estos temas, sino también que pueda acompañar a las compañeras que se sentían hostigadas, que no sabían qué hacer, que veían afectada su salud mental, que tenían miedo de salir a la calle, miedo de que le pase algo a sus hijos, porque algunas también habían recibido amenazas. Lo mismo incluso nos pasó cuando fue todo el conflicto de Telam, porque también los agravios y las amenazas, incluso en la calle, cuando estábamos en la puerta del edificio, eran muy fuertes. Estas son algunas de los ejemplos que yo les decía de cómo podíamos pensar en dar algunas respuestas, ¿no? Algunas respuestas más creativas en redes. Por un lado están las clásicas posteos o notas que podemos pensar, bueno, ¿cómo desentrañamos las mentiras, no? ¿Por qué es mentira? No sé, las mentiras de Milei sobre la universidad, un posteo, ¿por qué? ¿Por qué son falsos los dichos sobre la diversidad sexual en Davos en 2025? Pero también se pueden empezar algunas otras estrategias. Ahí van a ver una foto que dice ¿cómo se vería el hospital sin personas migrantes? Eso es un videíto, si pueden después búsquenlo. Me hubiese gustado pasarlo como video, pero que es muy simple. Es un video donde se van apagando todas las personas migrantes y queda una única persona atendiendo el hospital. Miren de qué manera tan simple se busca deconstruir un gran prejuicio que hay sobre las personas migrantes, ¿no? Y lo importante que muchas veces son para una sociedad. Por ejemplo, esta publicidad es alemana. Bueno, digamos, la importancia que tiene. Bueno, creo que de esa forma se pueden pensar algunas estrategias un poco más creativas. O, por ejemplo, el meme. El uso del meme puede ser, por ejemplo, el activismo funciona. Y ahí hay una información que es una lucha sindical de los docentes que lograron que se retrotrajera una medida del gobierno de la ciudad. Entonces tenemos el antes y después y de esta manera se comunica. Porque también tenemos que comunicar las cosas buenas que pasan. Digo, en este contexto tan adverso, cada logro hay que comunicarlo, cada logro hay que sentirlo, no digo como una victoria, pero casi, porque eso nos da fortaleza, porque eso nos ayuda a seguir pensando nuevas estrategias. Y sobre todo, la estigmatización que hay sobre casi todas las trabajadoras y los trabajadores del Estado, la verdad que ahí Milei logró y su equipo de comunicación permear en algunos sentimientos muy profundos que ya estaban en esta sociedad. Digo, no es casual, porque no es que de un día para otro él dice esto es así y todos aplauden. Evidentemente había un montón de prejuicios, preconceptos, odios que ya existían y que estaban solamente agazapados esperando que alguien los habilitara. Entonces tenemos que pensar cómo digamos, volver
a discutir, pueden hacer una autenticación de 2 factores, que es esa que le pregunta un datito extra para poder ingresar a las redes sociales y sobre todo, bueno, siempre la capacitación es como una herramienta fundamental, sobre todo en estos momentos donde, como decíamos, hay muchas herramientas tecnológicas, ¿no? El uso, creo que no lo mencionamos, pero el uso de la inteligencia artificial es otra gran herramienta de las fake news. Es una maquinaria que recién está empezando, pero que la verdad es que puede mostrarnos desde una fotografía, un video, hasta una noticia de cualquier parte del mundo que no sea real.